Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados. Son las 9 de la mañana, hora menos en Canarias. En marcha ya las bolsas europeas, en marcha ya el IBEX 35 se empieza a mover. Y lo que quedaba en susto, tal como apuntaban los futuros, sigue en susto. Optimismo en los mercados, se recuperan, buscan soporte y cotizando esta mañana en Europa en positivo. IBEX 35, Estefanía, ¿cómo abre? El selectivo español lo tenemos en positivo, subida del 0,36% a las 9 de la mañana, puntos 14.167 puntos. Lo miramos por dentro más detalladamente. Entre lo que más sube tenemos a la aerolínea IAG, lo hace un 1,66%, seguida de Grifols, 1,5% arriba, y Solaria, que lo hace 1,2%. De los valores que tenemos en negativos son 5. Tenemos a Inditex cediendo un 0,2%, también Acciona un 0,2% y Celnex, que lo hace retrocediendo un 0,13%. Dentro del mercado continuo, lo que nos encontramos es que la mayor subida es para Deoleo, lo hace un 4,8%, seguida de Coca-Cola Euro-Pacific Partners, porque esta semana también tendremos sus resultados. Y por el lado de las caídas, quien está más perjudicada es Duro Felguera, que lo hace un 3%, seguida de Centis, que descuenta en tiempo real un 2,4%. El resto de indicadores en Europa, Roberto, ¿cómo abren la semana? Pues acorde a lo que decían los futuros, subida del 0,46% en el Eurostock 50, también el alza del DAX alemán se parece y sube un 0,47 y menos sube el CAC 40 francés con una subida del 0,35%. Y nos detenemos aquí en el CAC 40 francés y es que tenemos varias noticias sobre compañías francesas, en este caso Exilor Luxottica, que baja un 0,31% a pesar de que adquiere Automation and Robotics, impulsando soluciones de alto rendimiento en la fabricación oftalmológica con sede en Bélgica y operando desde 1983. Esta empresa belga. También tenemos noticias sobre Stellantis y es que el nuevo CEO, Antonio Filosa, dejó claro que tendremos que tomar decisiones difíciles. El fabricante de automóviles cerró el primer semestre con una pérdida de 2,3 mil millones de euros. Vemos que Stellantis sube, eso sí, en las primeras movimientos del mercado con una subida del 0,26%. Y también tenemos noticias sobre Airbus. La compañía sube un 0,83% después de anunciar que ha entregado 63 aviones en julio, frente a los 77 aparatos registrados en el mismo periodo del año anterior, según informa Bloomberg News. Y nos vamos a los futuros americanos, futuros que vienen con subida del 0,48% para el Nasdaq 100 y con un alza del 0,39% para el S&P 500. En cuanto a las plazas asiáticas, después de conocer hoy que el Fondo Soberano de Singapur se hará con el 25% de la empresa conjunta que tiene más Orange y Vodafone España, vemos que el Nikkei de Tokio ha cerrado la sesión con una caída del 1,22%, Shanghái está operando con una subida del 0,66% y el Hansen está operando con un alza del 0,84%. En cuanto a materias primas, vemos al crudo West Texas de referencia americana cotizando en 67,57, petróleo Brent de referencia europea en 69,80, onza de oro cotiza en $3.414 y cruce euro-dólar 1,1576 desfavorable a nuestra moneda. Y ya tenemos el dato que estábamos esperando y que como cada vez nos acerca Randstad Research, el Centro de Estudios y Análisis sobre el Mercado de Trabajo y los Recursos Humanos. Dice ese dato que el paro registrado baja en julio en 1.357 personas. Si miramos por sectores, vemos que el paro baja sobre todo en el colectivo sin empleo anterior, se reducen más de 3.300 personas, también baja en agricultura, pero sube la construcción, sube la industria y sube sobre todo en el sector servicios, con 2.000 parados más en el mes de julio. Por comunidades autónomas vemos como el paro baja en julio en 6, Andalucía es la que registra la mayor bajada del paro, seguida de Castilla-La Mancha y de Asturias, sube en 11 comunidades, los mayores aumentos del paro en julio los vemos en Cataluña, en el País Vasco y en Aragón. En total se firmaron en julio casi 1,6 millones de contratos, menos de cada 10 fueron de carácter indefinido. Eso en cuanto al paro. En cuanto a la afiliación, nos deja las cifras del mes de julio, 4.408 afiliados más. Valoraba este aumento de la afiliación y también ese récord por encima de los 21,9 millones durante algunos días del mes la ministra de Seguridad Social, Elma Sainz.
Seguimos batiendo récords en nuestro mercado laboral. Hace unos pocos días estábamos celebrando los 22 millones de trabajadores en la encuesta de población activa y este mes de julio seguimos creciendo en afiliación. Julio es un mes que tiene un fuerte componente estacional. De hecho, el año pasado en julio no crecimos, pero este año sí que lo hemos hecho. Contamos con 4.000 afiliados más, lo que nos sitúa cerca de los 21,9 millones de afiliados. Ese es el dato que acabamos de conocer. Les recuerdo que el paro baja en 1.357 personas en julio, que la afiliación aumenta en 4.400 nuevos ocupados, un dato junto a toda la actualidad del mercado laboral que pueden conocer en randstadresearch.es. Este verano está plagado de noticias y algunas tan buenas como esta, porque ya están aquí. Electro 3 del Corte Inglés. Aprovéchalo porque solo tienes 3 días para llevarte el 15% de descuento en las mejores marcas de electrodomésticos. Tienes marcas como Dyson, LG, Rovenda, Samsung, DeLonghi, Bosch. Ya puedes cambiar el frigorífico por uno más eficiente o llevarte una lavadora de última generación o un robot aspirador para olvidarte de todo. Todo lo que necesites con un 15% de descuento. Recuerda, Electro 3 del Corte Inglés, 15% de descuento en electrodomésticos solo hasta el 6 de agosto. En tienda, en la web y en la app del Corte Inglés. Consulta modelos y marcas participantes en elcorteinglés.es. Y 7 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias. IBEX 35, Estefanía, lo tenemos hasta ahora cotizando ¿cómo? En positivo, subida de 0,52% en los 14.200 puntos. Resto de indicadores en Europa, Roberto. En positivo también, con subida del 0,50% para el Eurostock 50 y del 0,51 es el alza para el DAX Xetra alemán. Enseguida volvemos al mercado, buscamos nombres propios, buscamos protagonistas. Antes analizamos ese dato de paro que hemos conocido a las 9 de la mañana, con esa bajada del paro de 1.357 personas en el mes de julio. Aumento de la afiliación media, 4.408 nuevos afiliados en el séptimo mes del año. Valentín Bote, director de Randstad Research. ¿Qué tal, Valentín? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué te dice este dato? ¿Qué te ha parecido? Bueno, yo creo que los datos de este mes de julio no parecen ser especialmente buenos. Tenemos ese aumento de afiliación y además es un aumento que mejora lo que tuvimos en julio del año pasado. Lo que ocurre es que el dato de julio del año pasado fue inusualmente malo en términos de serie histórica para un mes de julio. Y entonces, en este caso, mejoramos respecto a ese julio de 2024, pero tenemos el tercer peor julio de este siglo. Por tanto, no podemos decir que estemos ante un gran dato. Y en el caso de paro, efectivamente, se reduce ese paro en esas 1.400 personas, pero los demandantes de empleo, donde tenemos esa famosa bola de los demandantes de empleo que vienen de fijos discontinuos y que están en inactividad, bueno, pues estos demandantes de empleo aumentan en julio en 96.000 personas. Entonces, no creo que podamos decir que por el lado de aquellos que están buscando empleo tengamos tampoco un buen dato en este caso. En cuanto a sectores, ¿te ha sorprendido algo? Hemos visto una subida del paro en el sector servicios, que no sé si es normal, aunque estemos en temporada de verano, porque las contrataciones, entiendo que en este sector el grueso de las contrataciones se hace antes, ¿no? Se hace durante los meses de mayo, junio como mucho. Pero no sé si mirando ese dato por dentro, esa letra pequeña, ¿te ha sorprendido algo, Valentín? Bueno, como bien dices, efectivamente ha habido ese aumento del paro en el sector servicios, pero es que hay que recordar que en el sector servicios también tenemos otro gran sector protagonista en este mes de julio, que es el sector de educación. Que el sector de educación es el que más empleo destruye en el mes de julio, ha perdido 127.000 afiliados y bueno, eso deja muy lejos los sectores donde aumenta el empleo, donde tenemos, por ejemplo, que en el podium, en el top 3, no aparece hostelería. Aparece sanidad y servicios sociales, el que más empleo crea, comercio, el segundo que más crea,
y el tercero son servicios auxiliares. Por tanto, en este caso hostelería en el mes de julio ha estado un poco flojo y ha quedado en el quinto lugar en términos de creación de empleo con unos 12.000 afiliados más. ¿Cómo hay que entender ese optimismo, no sé si llamarlo optimismo, por parte del Gobierno con esa cifra de afiliados? La nota que manda el Ministerio que habla de que durante algunos días, 5 creo que son en concreto, del mes de julio, otra vez ha estado la cifra de afiliados por encima de 21,9 millones. ¿Cómo hay que tomarse eso? Bueno, yo lo leería en términos de un optimismo preelectoral. Es decir, al final se trata de vender o interpretar los datos para vender que todo es maravilloso. Y vamos a ver, aquí hay que distinguir entre la tendencia y el dato concreto. La tendencia en general de la afiliación es buena, va creciendo a un ritmo razonable de en torno a un 2,2% interanual, lo que supone unos 480.000 afiliados más al año, y eso es bueno. Pero dentro de que esa tendencia es buena, este dato del mes de julio yo no lo calificaría como bueno. De hecho, pues como decía, en los últimos 25 años, si exceptuamos 2024, que ya dije que fue inusualmente malo, y 2022, pues todos los demás años han tenido mejor comportamiento en el empleo en julio. El mercado laboral, por terminar por ahí, ¿cómo está? ¿Cómo nos lo encontramos? ¿Cómo lo vamos a encontrar a la vuelta de verano? Porque hasta ahora han sido meses positivos, ¿no? O los buenos, ¿no? Es decir, cuando un país, una economía que depende mucho de los servicios, de la temporada de verano, de la temporada turística, pues empiezan esas contrataciones con la Semana Santa, con las contrataciones de cara a verano, pero ahora viene la cuesta abajo. ¿Cuánto de pronunciada puede ser esa cuesta abajo, Valentín? Bueno, en el ámbito de hostelería, ya el próximo dato, el del mes de agosto, ya vamos a ver un comportamiento de descenso. Ya es algo tradicional y típico que veamos esa senda descendente. Y es un sector que todos conocemos que, bueno, pues en los meses próximos pues va a tener pérdidas de empleo hasta ese pico que tiene previo a la Navidad. Tendremos, por supuesto, un repunte en los meses de septiembre, octubre y noviembre de educación, y el resto de sectores pues tienen estacionalidades pues no tan marcadas, salvo que, bueno, el caso de agricultura, que siempre la tiene, ¿no? Pero no es un sector muy grande. En definitiva, lo que podríamos esperar para la vuelta de verano es, si no ocurre nada negativo, pues mantener un ritmo de crecimiento del empleo razonablemente sano, en el entorno del 2%, con una tendencia a ir perdiendo un poco de fuelle en los últimos meses del año, pero todavía pues con un comportamiento aceptable. Pero no vemos grandes sorpresas en términos sectoriales, y lo que sí vemos es una degradación de esa brecha entre los demandantes de empleo o los parados efectivos y el paro registrado. Al final tenemos pues una situación donde, en términos de paro efectivo, si sumamos al paro registrado los demandantes no ocupados con fijo discontinuo, pues tenemos una situación prácticamente plana en términos interanuales, y eso indica que, pese a que se está creando empleo, no se está consiguiendo reducir el volumen de aquellos que lo están buscando. Valentín Bote, de Randstad Research, acercándonos como cada mes ese dato de paro, ayudándonos a entender las cifras que hemos conocido hace unos minutos, apenas a las 9 de la mañana. Gracias, Valentín, buen día, buena semana, y hablamos dentro de un mesecito. Eso es, un placer como siempre. Nueve 14 minutos de la mañana, volvemos a mirar al mercado, donde el IBEX 35 sigue cotizando con avances, van aumentando poquito a poco esas ganancias, suben ahora mismo hasta el 0,6%, 14.214 puntos. Estefanía, por dentro, si miramos a protagonistas empresariales, ¿qué nos encontramos dentro de la tabla del IBEX? Dentro del IBEX 35, tan solo 3 valores se encuentran en negativos, encabezados por Celnex, que está cayendo un 0,7%. También Inditex lo hace un 0,4%, Repsol ahora mismo retrocede un 0,5%,
y Red Eléctrica se acaba de dar la vuelta a tono negativo muy planito del 0,10. En cuanto a la nota positiva en la jornada del selectivo español, pues está encabezada por IAG, que sigue subiendo un 2,3%, el Banco Santander lo hace un 1,8%, Grifols un 1,8%. Esta semana estará siendo protagonista durante la semana el Banco Sabadell, que a esta hora tenemos al Banco Sabadell en positivo, subida del 0,7% a 3,14 euros sus títulos, porque el miércoles se votará la venta de TSB al Santander y el dividendo extraordinario de 2.500 millones vinculado a la operación. Un paso clave en la renta final de la OPA lanzada por el Banco BBVA, el que lo tenemos también en números positivos, subida del 0,4%. Hoy en España sin grandes referencias en cuanto a resultados, pero sí tenemos que estar atentos a la producción industrial o a la variación en el desempleo que van a ser protagonistas, como hemos conocido en Europa, protagonismo para el PMI servicios y compuestos de la zona euro, y a partir de mañana también estará siendo protagonistas los precios al productor del mes de junio. En cuanto a la bolsa europea, nos quedamos con Deutsche Bank y su última recomendación, y es que pese a unos resultados mixtos en Norteamérica y ciertos riesgos a la vista, Deutsche Bank mantiene su recomendación de comprar sobre ArcelorMittal y reafirma su precio objetivo de 31 euros por acción. Si vemos las acciones dentro del DAX Xetra alemán, el banco cotiza con una subida del 0,96%. También tenemos noticias sobre otra compañía, en este caso británica, BP, que anunciará hoy novedades sobre su iniciativa de recorte de costes por 5.000 millones de dólares, en medio de una creciente presión por parte del inversor activista Helios Management. Si vemos que los títulos suben un 0,74% dentro de la Bolsa de Londres, y acabamos con Unicredit, que anuncia que según los resultados de la prueba de resistencia de la Unión Europea 2025 realizada por la EBA, el Banco Central Europeo y el mecanismo único de supervisión, se confirma la solidez de la entidad bancaria. Esto le sienta bien a la empresa italiana y sube un 1,88% dentro del MIPTEL italiano. ¿Buscas rentabilidad para tus ahorros? El sector inmobiliario ofrece buenas oportunidades, pero hasta hace poco no estaban al alcance de cualquiera. Con Urbanitae es posible invertir en las mejores promociones inmobiliarias de Europa desde solo 500 euros con un nivel de riesgo reducido. Tú eliges cómo y cuándo invertir, sin gastos ni comisiones y de manera 100% online. Regístrate gratis en urbanitae.com y haz que tus ahorros trabajen para ti. Ven a probar el nuevo restaurante y bar de tapas Barbudo en Príncipe de Vergara 57. Disfruta de nuestras empanadillas caseras o de nuestro bikini de rabo de toro con queso y rúcula acompañado de una gran variedad de vinos por copas. Barbudo, calidad y tradición en pleno barrio de Salamanca. Reservas en barbudo.com o llamando al 614 28 10 71. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, El Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta. Sintonizan Radio Intereconomía.
9:19 minutos de la mañana, sigue las subidas en las bolsas europeas y vuelvo a saludar para buscar análisis a Roberto Soltes, jefe de estrategia de Singular Bank. Roberto, ¿qué tal? Muy buenos días de nuevo. ¿Qué tal? Buenos días. Lo esperado, ¿no? Empezamos la semana con cierto optimismo, una semana que se presenta tranquila. Lo más importante de esta semana, el foco, ¿dónde lo vais a tener puesto? Bueno, sigue estando en Trump, obviamente, ¿no? Con esos nombramientos que se esperan de la vacante que ha surgido en la Reserva Federal, de ese despido de la cabeza del departamento que contabiliza el empleo. Y en Europa la temporada de resultados ya está muy avanzado y la empresa más relevante que publica sin ninguna duda el jueves es Rheinmetall, es el nuevo gigante del sector de defensa. Y aquí lo que hace falta es comprobar que efectivamente todos esos anuncios de mayor gasto militar pues ya se está traduciendo en pedidos, en ingresos y en beneficios. Viene de casi triplicar la cotización este año, ya es miembro del Eurostoxx 50 y aquí pues puede haber riesgo de excepción si no cumple esas previsiones tan optimistas. De lo que llevamos de temporada de resultados, bueno, de lo que llevamos, de que es prácticamente ya todo, que estamos ya llegando al final, ¿con qué te quedas? ¿Qué balance haces? Bueno, una sorpresa positiva bastante amplia, mayor en Estados Unidos que en Europa. En Estados Unidos las sorpresas han venido sobre todo del sector tecnológico. Las grandes tecnológicas no solo ganan mucho más de lo esperado, sino que mantienen o incrementan sus planes de inversión en centros de datos, inteligencia artificial. En Europa la sorpresa es positiva también, pero muy sesgada por unas financieras, sobre todo por unos bancos que han publicado unos resultados excelentes, con planes de negocios muy ambiciosos, con recompras de acciones y generosa remuneración a los accionistas, y sin embargo decepciones bastante serias en consumo discrecional, ¿no? En automóviles y en lujo especialmente. El jueves va a ser, sin duda, como decías, posiblemente el día más importante de la semana, con esas cuentas de Rheinmetall, con ese día 7, que es el jueves, que es el último plazo, parece, veremos a ver, que ha dado Trump a esos países sin acuerdo todavía para tener en vigor los nuevos aranceles. Y el jueves también Banco de Inglaterra. ¿Contamos con una bajada de tipos allí en Reino Unido? Sí, el mercado así lo descuenta. También se intuía en esa disensión que hubo en la última reunión con algunos miembros ya proponiendo un recorte. Es más o menos lo previsto. La economía británica se está frenando, también está sufriendo todas estas tensiones internacionales, la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores. El problema allí es que las presiones inflacionistas, sobre todo en los salarios, siguen siendo significativas, así que el Banco de Inglaterra va a ir actuando con mucha cautela, pero sí se espera un recorte este jueves. Tenemos también junta de accionistas del Banco Sabadell en el horizonte. Se va a votar esa venta de TSB, se va a votar el aumento del dividendo, llega en plena OPA del BBVA, cruce de declaraciones. Órdago, la semana pasada, de la entidad de BBVA, tras presentar cuentas con esos 30.000 millones que decía que tenía de capital de alta calidad para repartir entre sus accionistas. Claro mensaje para los que quieran acudir a la OPA. El presidente, CEO, consejero delegado del Sabadell, diciendo que había que mejorar la OPA, que así en esos términos no va a llegar a ningún sitio. También hablaba el CEO del BBVA, que ante la falta de seguridad tampoco daba por supuesto que fueran a seguir adelante con la oferta, con la operación. ¿Qué va a pasar con todo esto? Se va dilatando demasiado en el tiempo, ¿no? Sí, pero son buenas noticias para los accionistas en definitiva, ¿no? Están parecer una carrera de demostrar quién es más rentable, quién va a remunerar mejor a los accionistas, quién recompra más capital. Al final lo que tratan es de hacer más cara su acción. La subida tan fuerte del BBV de la semana pasada pues vuelve a equilibrar en cierta manera el ratio de canje, y aquí pues la sensación que da es que el BBV tiene un plan muy firme, muy sólido, muy atractivo para seguir por sí solo y esperando unas condiciones propicias, sean de mercado o sean políticas regulatorias, para acometer una OPA que inicialmente podría ser parcial, para dejar una integración total ya muy en el futuro. Termino, Roberto, de la OPEP de este fin de semana y de ese anuncio de ese aumento de producción a partir de aumento de oferta a partir del mes de septiembre. ¿Cómo hay que entenderlo? Bueno, una reversión ya total de los recortes de producción que acometió en 2021 y 2022, y sin embargo el precio del barril sigue cerca de los $70, los niveles de inventario son muy bajos. Por otro lado está esas sanciones a Rusia que se están apretando más y que hacen que su producción, que sus exportaciones vayan a caer. Así que un mercado en un frágil equilibrio, con ligero exceso de oferta, con riesgo a la baja de la caída del barril hacia la parte baja de ese rango 60-70 en el que parece instalado, y por lo tanto unas petroleras que han tenido un buen rebote en las últimas semanas, que quizás son algo vulnerables, así que no sería un sector para estar persiguiendo ahora mismo. ¿Y alguna oportunidad de inversión para agosto que sí que se pueda perseguir, o mejor esperar y ver, y ya a la vuelta hablamos?
Sí, el problema es que seguimos con la espada de Damocles ahora en el sector farmacéutico con ese cambio en la regulación de precios que quiere imponer Trump. Las cotizaciones han quedado muy atrás. Novo Nordisk, el que era el líder del sector en Europa, pues ha caído un 50% este año en bolsa. Publica, por cierto, resultados el miércoles, pero es una oportunidad para tener mucha paciencia, para ir picoteando en recortes, pero con un verano, pues como comentábamos antes, con una negociación más corta, con el riesgo de reducción de posiciones por parte de los hedge funds, con unos índices que todavía tienen algo de potencial de recorte, aunque sean en términos técnicos, pues hay que tener paciencia y esperar a los recortes. Roberto Soltes, jefe de estrategia Singular Bank, gracias por el análisis de este lunes. Empezamos la semana con cierta tranquilidad, pero no hay que bajar la guardia. Que vaya bien el día, buen negocio, gracias. Igualmente, muchas gracias. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. Cuida tu piel este verano con la máscara de luz LED más deseada, FAQ 202. Y para una limpieza profunda, no olvides el cepillo facial Luna 4 de Foreo. Reafirma, ilumina y mejora la calidad de tu piel con Foreo. Descubre más en foreo.com y El Corte Inglés. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Las 9:28 minutos de la mañana y abrimos nuestro consultorio de bolsa. Comenzamos la semana con Pepe Bainat, que es director de bolsasyfuturos.com. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Cruzo los dedos, yo te oigo bien, espero que tú me oigas bien, que antes hemos tenido algún problemilla con el sonido y no sé si me escuchas bien, me escuchas doble, dame el ok. Pues sí, te escucho, lo que pasa es que me escucho yo también, así que vale. Si podemos arreglar eso mejor. Pues sí, porque si no va a ser una locura, intentamos corregir ese doble sonido y si no, te llamamos al teléfono, que a lo mejor va a ser lo más sencillo, vemos los gráficos, mantenemos los gráficos, eso sí, que es lo que al final le importa, y a ti te escuchamos de manera bien. Voy yo recordando las formas de ponernos en contacto con nosotros. Son el 91 533 18 51, 91 533 18 51, WhatsApp, mensajes de texto o de audio. Enseguida pasamos a leerlos. 609-224-716, 609-224-116 y nuestro canal de YouTube, donde ya hemos recuperado bien la imagen, el sonido, que nos ha dado algún problemilla esta mañana. Las cosas de los lunes y de agosto, se junta todo y al final se complica la cosa. Pues en nuestro canal de YouTube hay en Intereconomía y nos pueden ver los gráficos que va a poner enseguida en pantalla Pepe Bainat y nos pueden dejar su pregunta, su comentario, como ya están haciendo algunos oyentes. Tengo ahí a Pepe, sí, ¿verdad? Pepe, buenos días de nuevo, ¿te escucho bien? Buenos días. Venga, pues vamos con ello y allá en cuanto puedas vamos metiendo gráficos en pantalla. ¿Bolsas cómo las tenemos? Este día 4 de agosto venimos de ese susto. ¿Cómo viviste tú lo del viernes? Si es que te afectó mucho, lo de la caída por el informe de empleo en Estados Unidos. Bueno, yo lo vi preocupante,
Veo que hemos tenido señales bajistas de corto plazo, pero de momento podría ser el inicio de algo más fuerte. Veo que el IBEX hizo un intento de superar máximos el jueves mismo, luego el viernes perdió esos niveles y perdimos el pequeño soporte que teníamos en la zona de 14.200, que hoy estamos tratando de recuperar. Y de momento, si no recuperamos los máximos del viernes en la zona de 14.338, yo creo que podemos tener continuidad en este movimiento a la baja, ¿no? Podríamos estar al principio de una pequeña tormenta de verano, que ya veremos, ¿no?, lo que pasa. De hecho, no solamente en el IBEX, esto ha pasado en el DAX también, una señal fea el viernes con un gap bajista, ha pasado en el Eurostock, ha pasado en las bolsas americanas también, que vimos ese gap bajista y esa situación de posible inicio de corrección. Así que, yo andaría con un poquito de cuidado, tendría precaución. Creo que no está mal tener ahora una cierta liquidez. Por si acaso viniera una caída más grande, aprovechar, ¿no?, y comprar en rebajas. Pero ahora mismo, cuidado, ¿eh? Vale. Tómate la libertad de ponerte manos libres, que si no va a ser un poco para que puedas tener un poco de comodidad. Vale. Sí, inténtalo, no pasa nada. No creo que el sonido tampoco vaya a bajar mucho. Entiendo que no, al contrario, incluso para que puedas tener un poquito de libertad a la hora de moverte por el ordenador y por los gráficos. Voy con las consultas. Gracias. ¿Qué te parece, Pepe? Empiezo por YouTube, a la siguiente me pasan WhatsApp. Preguntan por pregunta Alberto en YouTube, cómo ves una entrada en IAG o en Sabadell. IAG, que hoy estaba liderando las ganancias y ahí sigue subiendo un 1,7%, 4,36 €. Y en Sabadell, que también sube más de un 1%, está en 3,15 en vísperas de esa junta que celebra la entidad este miércoles. IAG, Sabadell, ¿están para entrar? Pues IAG sí que me parece un valor muy interesante, pero no me parece un valor interesante para entrar en cualquier precio. Es decir, me parece un valor interesante si vemos ahora que vuelve a hacerlo bien. Es decir, que aquí en IAG lo que vimos es en la zona de 4,40, tiene una resistencia muy importante, que son los máximos que consiguieron en febrero de 2025. No son máximos históricos, están en la zona de 5,50, pero es un máximo relativo importante. Aquí vemos un amago de superación, llegamos a 4,47, aquí segundo amago, aquí superando 4,54, el mismo viernes, pero luego un giro a la baja bastante feo, ¿no? Cuando se supera un máximo y pega este movimiento a la baja con esta vela negra, hay que andar con cuidado. Hoy hemos intentado recuperar en la apertura y de momento volvemos a ver que se aleja de los máximos del día. Si superara los máximos de hoy, la zona de los 4,4004, o sea 4,41 por decirlo así en números redondos, se podría comprar con un stop por debajo de la zona de 4,27. Esa sería un poco 4,27 o estos mínimos incluso de 4,22, ¿no? Esta sería un poco la operación posible en IAG. Comprar ahora es muy peligroso porque llevamos una subida grande, esto podría ser un fallo alcista y a partir de aquí podría venir una caída que llegara incluso a la media de 200, no pasaría nada, y está en la zona de 3,50. Así que cuidado con las compras ahora, cuidado con las compras en general, pensando que ya hemos caído lo suficiente, porque estamos en un mes peligroso y podríamos seguir con las correcciones. Y luego hablaba del Sabadell, ¿no? Sí, del Sabadell. Es un banco que lo está haciendo muy bien, la verdad es que no hace más que hacer máximos y máximos, pero cuidado con algún fallo alcista que podría hacer en esta zona, ¿no? De momento, la vela del viernes no fue nada bonita, fue una vela envolvente bajista, cuando hay una vela blanca y luego una vela negra que acaba por debajo de los mínimos de la vela blanca. Esto en sí mismo es una pauta de giro y peligro, con lo cual nos dice que a menos que recuperemos los máximos de la vela del viernes, que estamos hablando de los 3,236, es un valor que no deberíamos tener, deberíamos ir con mucho cuidado, o sea, no deberíamos entrar. Y caso de estar dentro, si perdiéramos los mínimos del viernes en la zona de 3,085, que coinciden con este máximo que marcó en 3,078, es decir, si perdíamos la zona de 3,05, sería un nivel para salirse, recoger beneficios de toda esta subida, esperar a ver qué pasa en agosto, que es un mes un poquito traicionero. De hecho, agosto, septiembre y octubre son los 3 meses, en teoría, históricamente más peligrosos, más bajistas del año. Así que cuidado, porque toda esta subida que llevamos podría tener una corrección más o menos fuerte. Podríamos llegar a la zona de la media 200, que está en 2,44, ojo, muy alejado.
Así que cuidado también. Venga, 2 valores europeos en YouTube y ahora enseguida me paso por WhatsApp. Rápido con ellos vamos, para que no nos dé tiempo cuanto más mejor, pero siempre bien. Ferrari y Pernod Ricard. ¿Cómo los ves? Pregunta Eduardo. Pernod Ricard, el ticker P de Pamplona y de Italia. Vale. No, perdón, RI, no digo PI, no. R de Roma y de Italia. Me sale de ticker de Pernod Ricard, perdón. RI. Ah, sí. Vale. Pues a ver, Ferrari lo tenemos que, bueno, pues era un valor que aguantaba bastante bien, pero últimamente se nos ha venido abajo con mucha fortaleza, con mucha fuerza y esto es peligroso, ¿no? Vemos que es uno de los pocos valores de lujo que aguantaba bien, que aguantaba la media de 200, aquí tuvo este amago bajista, pero lo recuperó bastante bien, y aquí el punto que no tenía que perder bajo ningún concepto y que perdió precisamente el jueves es el nivel de los 394,7. Lo perdió de forma muy fuerte, probablemente fueron por resultados. Esta vela negra en sí misma ya es muy peligrosa. El hecho de perder la media de 200 y el soporte más cercano le da doble peligro, y ahora mismo lo normal es que pues de aquí pues que consolide un poco esta zona, pero que continúe cayendo. Si no recupera la zona de la media de 200, que la tiene en los 410, mucho cuidado, porque es un valor que lleva mucha subida, y si ahora esto es una pauta de agotamiento, las caídas podrían ser muy fuertes. Así que no es un valor adecuado para entrar. Es un valor que si rebotara la zona de 392, 394, probablemente habría que salirse, y si no rebota y sigue cayendo y pierde estos mínimos que marcó el viernes en 366,5, pues probablemente también. Así que mucho cuidado, no es un valor ahora mismo que tenga buena pinta, más bien todo lo contrario. Y Pernod Ricard, pues bueno, pues es un valor que llevaba mucho tiempo cayendo. A ver si nos lo quiere abrir. Lleva mucho tiempo cayendo, y lo que hace normalmente este tipo de valores tan bajistas es que tienen algún rebote, pero esos rebotes luego pues vienen otra vez las caídas, que es lo normal en un valor tan bajista. Esto podría ser un ejemplo de una clase de análisis técnico en el que nos dice que cada vez que el precio está por debajo de la media 200 y la media 200 tiene pendiente negativa, es un valor bajista que no hay que tener. Y lo que suele hacer es alejarse de la media y acercarse, alejarse y acercarse, alejarse y acercarse, y cada vez hacer nuevos mínimos, con lo cual es un valor que no debemos tener en cartera, a menos que haya una pauta de giro, que de momento no la vemos, y que sería a día de hoy superar el nivel de los 106. Saludo a Roberto ahora mismo, que está al otro lado del teléfono, pero sobre esto que decías ahora, mandan un WhatsApp, dice, a ver qué opina Pepe de los valores que no han subido. Dice que cuidado con todos los valores que han subido, pero con los que no han subido, ¿qué opinas? Pues peor todavía. Normalmente estamos, los valores que en un mercado alcista no han subido, es porque tienen una debilidad intrínseca. Con lo cual esos mismos valores, lo normal es que continúen cayendo. Es verdad que hay alguno que a veces se aprovechan estos movimientos y bueno, hay una especie de rotación y empiezan a hacerlo más o menos bien y aprovechan para tener un rebote. Pero ya digo, en ese tipo de valores no hay que buscar un rebote, porque muchas veces el rebote es mínimo y vuelve a caer. Hay que buscar una pauta de giro contundente y ya buscar que sea un valor que se convierta en un valor alcista, y a partir de ahí intentar comprar. Buscar a ver si acertamos los mínimos en un valor que lleva mucho tiempo cayendo suele ser bastante peligroso. Sobre todo un valor que, bueno, ha perdido, en este caso hablábamos de la zona de 206, pero realmente el nivel que perdió muy, muy importante a largo plazo, en el caso de Pernod Ricard, fue los 113, ¿no? Entonces ese sería ahora mismo el nivel contundente de recuperación. Pero en general, los valores que han caído mucho, cuidado con ellos, porque tienden a caer más todavía en una época peligrosa y bajista. Roberto, buenos días. Sí, buenos días. Estoy oyendo al analista que ahora es malo para comprar prácticamente nada. Yo quería saber si podría entrar el Elecnor, a ver cómo le parece a él, si es una opción buena o espero que le parece a él. Elecnor. Muchas gracias. Perfecto, Roberto, muchas gracias. ENO. A usted. ENO. Uh-huh. ENO. Bueno,
Es verdad que los valores eléctricos y de energía muchas veces en caídas suelen aguantar más que otros. Se utilizan muchas veces como valor refugio. Lo que pasa es que para mí el mejor refugio es la liquidez. O sea, el hecho de comprar un valor a ver si cae menos que los otros, pues no me acaba de convencer. Es verdad que el EGNOR tiene un gráfico muy alcista. La situación no está mal porque está aquí aguantando en zona de máximos. Ha atacado estos máximos que marcó en la zona de 23,36, lo ha atacado aquí varias veces, marcó 23,84, aquí marcó un 23,94. El problema está que no está pudiendo, ¿no?, con esta resistencia a máximos históricos, está luchando, pero cada vez que lo intenta la vuelven a hundir. Y bueno, pues técnicamente se podría comprar si superara los máximos de este movimiento de aquí, ¿no?, de la consolidación. Es decir, que si superara la zona de los 24, prácticamente se podría comprar y poner un stop por debajo de la zona de 22,5. Esa sería un poco la única situación posible de comprar el EGNOR, y siempre con un stop. Pero ya digo, a día de hoy comprar ahora a ver si rompe, al final no vale la pena. Vale la pena esperar a que rompa. Entonces compramos, ponemos el stop donde toca, el riesgo lo tenemos limitado, porque si compramos ahora, bueno, pues podemos poner un stop en la zona de por debajo de 22, pero la probabilidad de que ese stop se ejecute es mucho más grande que si supera máximo. Vale. Mensaje de audio, venga, vamos con ello. Buenos días, referente a una compañía que cotiza en el Nasdaq, se llama Bini, B-I-N-I, que estaba a 0,03 céntimos y estaba de $6, y otra vez parece, a ver qué ha pasado, si me explica, si la analiza, que he visto ahora que subían 20.000, volvía otra vez a 8 y pico. A ver qué ha pasado ahí. Me explique si puede. Gracias, desde La Rioja. Gracias por el audio. La compañía es Mullen Automotive, que como bien nos dice el oyente en ese mensaje, es Bini con B, el ticker en el Nasdaq, y que subía el viernes un 20.955%. 8,68 cerraba. Viene cayendo, eso sí, en After Hour un 99%. Pues esto es emoción fuerte, ¿eh? Bueno, no tengo el gráfico, no me lo aparece seguramente porque este tipo de valores ya ni siquiera interesan. Esto normalmente probablemente en este caso haya sido un error. Haya sido un error de alguien que lanza una orden al final y se ha equivocado, ha puesto muchas más de las que debería, no habría mucha demanda y ha cerrado en esos precios, porque si hoy baja el 99%, pues hoy se arregla el error. No tiene mucho sentido, ¿no?, que un valor de repente suba un 23.000%, a menos que pase algo absolutamente súper extraordinario en la compañía. Así que, bueno, yo no me fijaría en valores que valen 3 céntimos, pero ni loco, porque lo normal es que ese valor esté abocado al desastre, muchas veces a la desaparición, y perdamos todo lo invertido ahí. Yo recomiendo no estar en ningún valor del Nasdaq que valga menos de $10, porque al final son valores que en la mayoría de los casos son ruinas absolutas, ¿no? Y pues tiene toda la pinta de ser algo parecido. Olvidémonos de ese tipo de valores y busquemos valores fuertes, alcistas, que nos den una señal positiva, y esa es la manera de ganar en esto de la bolsa, o intentarlo. Lo demás es más bien azar, puro azar, y para eso hay otras cosas. Bueno, el gráfico es como un acantilado. Hubo un día que subió hasta 182.000 así de repente, prácticamente de golpe, bajó hasta 23.000, subió hasta 40.000, bajó hasta valer pues estos $, que llegó a costar pues eso, 0 y pico centavos, que nos contaba. 0,03, decía el oyente. 0,06, 0,7 lo tengo por aquí, sí, y ha vuelto a subir a 8,68. Bueno, pues nada. Emociones fuertes. Francisco, ¿qué tal? Buenos días. Sí, hola, buenos días. Vamos a ver, le quería preguntar al señor Bainez que tengo Corporación Acciona de Energías Renovables, la compré a 20 euros, subió a 25 y pico, y ahora ya estoy con la duda de si a ver si se me van a ir esos beneficios que tengo, si la vendo o la aguanto, porque verdaderamente ha sido una corrección y a lo mejor pues vuelvo a seguir tirando para arriba. Y con Repsol estoy también un poquito así, de que la tengo comprada a 12.40 y lo mismo, llegó a 14.10 ahí en el intradía, y las 2 o 3 velas últimas han sido muy feas y no sé si también quitármela de en medio.
Luego, bueno, quería comentarles que a los desgraciados que hemos tenido la poca fortuna de entrar en la seda de Barcelona en su momento y después de 10 o 12 años ya nos han liquidado las acciones, las han eliminado del mercado. Y bueno, lo que no sé es si de esas acciones que ya nos han eliminado se pueden hacer minusvalías. No sé si el señor Bainán me podrá decir algo de ello. Perfecto, pues mira, venga, muchísimas gracias. Muchas gracias, Adiós. Francisco. Habrá mucha gente en esa situación que ha preguntado muchas veces por cómo se va a resolver esto y una vez ya resuelto de esa manera, ¿qué se puede hacer, Pepe? A ver, el problema es que nos tienen que comunicar que las acciones realmente ya han desaparecido y entonces ya eso lo comunican a Hacienda y se puede hacer la pérdida. Yo tengo ya algún oyente, algún cliente que ya me planteó esta situación y yo le dije que la única solución que tenía en su día era hacer una venta particular, es decir, coger y hacer como un documento en un notario de que las vendía a otra persona al nivel de 0,001 si quiere, y con eso ya tenía la posibilidad de deducirse las pérdidas. Ahora entiendo que si ya por fin ya se ha acabado todo, pues que Hacienda no debería tardar mucho ya en reconocer esa pérdida y ya está, pero durante todo este tiempo que han tenido, que ya sabían que valía cero, pues la única posibilidad seguramente hubiera sido esa. Pero bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Ya no es tema de análisis técnico, más bien fiscal, y eso es un poco la idea que yo tengo, que tampoco es seguro que sea al 100%, pero es la única que se me ha ocurrido que se podría hacer. Vale. Bien, en cuanto a los valores que tiene, pues bueno, pues es verdad que Repsol ha dado una señal de agotamiento de corto plazo, probablemente ahora intente rebotar un poco, pero precisamente yo lo que sí que haría es que le pondría un stop, ¿no? Esto es lo que se tiene que hacer cuando le pasa lo que le ha pasado a este oyente, ¿no? Que va bien y a partir de ahí llega un momento de una corrección, que empieza a dudar y dice, ostras, esto será un agotamiento, será una corrección para seguir subiendo, pues lo que hay que hacer es buscar una sucesión de máximos y mínimos crecientes y a partir de ahí ponerle un stop, ¿no? En este caso tenemos en el caso de Repsol un punto muy importante, que es la zona de los 12,65, que precisamente es cuando alcanzó este nivel de resistencia, y ahora aquí lo que vemos es que ha tenido un primer movimiento a la baja, y aquí habría que buscar un soporte muy cerquita de esos 12,65, ¿no? Vemos aquí un soporte en 12,59. Yo pondría un stop en eso, en la zona de 12,58 aproximadamente, de manera que si sigue bajando, pues que se ejecute el stop y ya está, y aseguramos no perder, por lo menos. En acciones renovables, a ver, este es un valor un tanto complicado, ¿no? Porque tenemos por una parte que está en un sector bastante bajista, ha dado una señal lo suficientemente importante como para pensar que ha habido un giro, un cambio de tendencia, y este nivel que recuperó, la zona de 21,88, es el nivel 21,90, esta zona, es el nivel que ahora debería actuar como soporte, y ahora mismo pues se ha alejado, ¿no? Un poco, está un poco lejos, podría volver perfectamente. Aquí ha tenido una primera caída, una consolidación lateral, y tiene pinta de ir a buscar esa zona, y ahí ya veremos, ¿no? Yo sí, en la situación en la que está, sí que le pondría un stop por debajo de los mínimos de este movimiento, en la zona por debajo de 23. Yo pondría un stop en la zona 22,95 por ahí, y si se ejecuta, pues ya cuando llegue a la zona de 22, 21,90, a ver cómo lo hace ahí y ya veremos, ¿no? Vale. Venga, dos valores rápidos. Daniel pregunta en YouTube por Deutsche Telekom. ¿Cómo la ves para entrar? Deutsche Telekom, y en WhatsApp lo mismo para Amazon. ¿Cómo ve el analista una entrada en Amazon? Vale. Bueno, pues a ver, Deutsche Telekom es un valor que yo he seguido últimamente bastante porque lo hacía bien, pero ahora ha empezado a dudar. Un segundo, a ver si nos lo quiere abrir el programa. Aquí lo tenemos. Bueno, pues a ver, es un valor que es alcista de largo plazo, que es al final lo que hay que buscar, ¿no? Ese tipo de valores que todavía mantienen su media 200 y tiene pendiente positiva. Y a partir de aquí, pues bueno, aquí hizo un arranque interesante, pero es verdad que todavía no ha roto pues este movimiento, ¿no? Este movimiento de tendencia al bajista. Entonces, bueno, es un valor que quien lo tenga en cartera lo puede mantener perfectamente siempre y cuando no pierda la zona de 30. Es un valor que todavía es alcista, pero necesitamos que aquí pues dé una señal contundente para ver un nuevo movimiento al alza. Viendo cómo estamos en agosto, la situación ahora de los mercados, pues bueno, parece bastante probable que
pueda caer a esa zona de 30 y ahí hacer una especie de testeo, ¿no? Yo si perdiera la zona de 30 a nivel de cierre me saldría, pero compras todavía no compraría menos que recuperar los máximos de esta zona, la zona 32.10. Ahí es donde me podría animar a comprar. Y luego pues hablaba de Amazon, ¿no? Sí. Que bueno, tuvo una caída bastante fuerte el viernes. Y bueno, pues esto es lo que está pasando últimamente con los valores tecnológicos, ¿no? Que en los resultados están siendo un poquito lotería, porque otras veces hemos tenido que la mayoría de ellos han salido con subidas muy fuertes, pero ahora hemos visto varias caídas grandes después de los resultados. Algunos no, Algunos han mejorado, ¿no? Como el caso de Meta. Pero en el caso de Amazon, la señal no ha sido nada positiva, porque bueno, pues ha caído con bastante fuerza y bueno, pues ha cerrado más cerca de los mínimos del día que de los máximos, ¿no? Con lo cual eso demuestra debilidad. Es verdad que es un valor alcista, porque si no pierde la zona de los 205, que tiene la media 200, pues probablemente desde aquí puede hacer una especie de suelo, de volver a subir, pero a día de hoy parece bastante probable que baje mínimo esa zona de 205, ¿no? Entonces, bueno, es un valor que si se tiene en cartera se puede o bien aguantar y ver si en vez de 205, pues si cierra por debajo de 200, salirse, sería una opción. Otra opción es salirse de aquí y esperar a ver qué pasa, que parece también una opción bastante adecuada, pero desde luego comprar ahora mismo yo no compraría. Compraría solo en la zona entre 200 y 205 si viéramos ahí una especie de señal de vuelta de corto plazo. Entre las muchas preguntas que tengo, coinciden varios oyentes en Acerinox y en Inditex. Hay un oyente ahí que está en Acerinox con leves pérdidas, otro que dice que las tiene a 10,3, que tras las bajas de recomendaciones que hay que hacer, que mantener o vender, y oyentes que preguntan por Inditex. Por aquí, por ejemplo, una de las últimas en caer, soportes y resistencias de Inditex, y nos preguntaban por ella también, por aquí he visto antes en YouTube, que cómo ves el momento de Inditex. Bueno, pues Inditex es curioso, ¿no? Porque es uno de los valores que más me preguntan últimamente, y es el valor más bajista del IBEX. Es el valor que más está bajando este año en el IBEX. Es un valor que tiene una clara tendencia bajista. Es un valor que ha perdido ahora la media de 200 ya con la suficiente fuerza como para conseguir que ya tenga una pendiente negativa y bajista. Y es un valor que después de una subida muy fuerte está en disposición clara de tener una corrección absoluta hasta la zona del 50% de la subida o quizás 61,8%, es decir, que podría ir hasta la zona de 31,20 o 35,8. Es verdad que, pues claro, todo lo que leemos sobre Inditex es bueno, que es una empresa muy buena, que lo hace todo muy bien, es verdad, pero también es verdad que aquí, pues bueno, desde el año 2022 ahora ha pasado de 16 hasta 55, con lo cual posiblemente esta subida haya sido más grande de lo que debería y ahora le toca una corrección. También posiblemente la caída sea más fuerte de lo que debería y en algún momento tengamos una compra muy buena. Pero a día de hoy, desde luego, no parece un momento de compra para nada. De hecho, ha perdido el último soporte, que estaría esta zona ahí, la zona de los 41,5. Está ahí luchando por recuperarlo, pero desde luego es un valor bajista y un valor que a día de hoy no deberíamos tener en cartera. Vale, más para entrar... Acerinox. Acerinox, perdóname. Bueno, no pasa nada. Acerinox. Bueno, Acerinox es un valor que lo está haciendo extraordinariamente bien para lo que tiene encima, porque los aranceles al acero y al aluminio son los que parece que le tiene más claro el señor Trump. Cada vez que habla de estos aranceles son o para decir que no los va a bajar ni loco del 25% o incluso que los va a aumentar, ¿no? Aquí aguantaba muy bien y luego viene una caída muy fuerte y ahora está aguantando muy bien. Entonces, bueno, igual viene otra caída. Es un valor que está en zona de máximos históricos, pero no acaba de tener movimiento alcista clarísimo, ¿no? Bueno, yo creo que es un valor que habría que esperar un poco a que pase un poco las turbulencias del verano y si sigue fuerte, entrar. Ahora está en una zona de soportes importantes, en la zona de 9,90. En teoría, perdiendo 9,90 es un valor que yo no tendría en cartera. Si lo tiene en cartera se puede aguantar, pero si un cierre por debajo de 9,90 me saldría. Y para compras, ya digo, yo me
esperaría. Vale, y Santander, alcista, Hugo, se puso el viernes 7.20, ¿de dónde las cierra? Bueno, pues Santander, hemos visto antes el Banco Sabadell y decíamos que era un valor que había subido mucho y que podía dar señales bajistas, había que estar pendiente. El problema del Santander es que la primera señal bajista ya la ha dado, que es un fallo alcista en esta zona, superar máximos y volver a perderlos en la zona de 7,55. Ahora aquí ha comprado, bueno, pues yo lo que haría es que le pondría un stop por debajo de este nivel, donde rompería sucesión de máximos y mínimos crecientes en gráfico diario, en la zona de 7,10, pues bueno, pondría un stop en 7,08 y si perdía esos niveles me saldría. Cuidado, porque es el banco que peor lo ha hecho la semana pasada, todos subieron y este bajó más de un 5%, con lo cual cuidado, porque los resultados, aunque han sido muy buenos, el mercado no se los ha tomado bien. Es verdad que técnicamente, si es capaz de superar los máximos del viernes en la zona de 7,47, daría una primera señal positiva, y si recuperara la zona de 7,55, pues la señal podría decirnos que aquí no ha pasado nada y vuelve a subir. Pero, ya digo, yo me andaría con mucho cuidado porque es el valor de la banca que está demostrando más debilidad. Venga, dame valores que sí que estén ahí, o al menos para vigilar. No sé si para entrar ya, si es así, pues nos lo cuentas también. O alguno de los que no hayamos hablado digas, bueno, pues mira, vamos a apostar por aquí. Bueno, sobre todo lo que hay que buscar son aquellos valores que no lo han hecho muy mal en esta caída, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, pues eso, IAG si empezara a recuperar, como hemos hablado. Y bueno, luego yo uno de los valores que tengo en cartera, que tengo pocos, es Merlin Prop, ¿no? Merlin Prop es un valor en máximos históricos, es un valor español que está aguantando estupendamente bien. Es un valor que se puede tener en cartera. Normalmente el stop estaría en la zona de 11,64, pero ahora se le ve muy fuerte, ¿no? Sacó resultados, se los tomaron muy bien, luego pues ahora tuvo una pequeña caída, ahora vuelve a subir y bueno, incluso se podría pensar que ya la zona de los 12 está actuando como soporte de forma interesante, ¿no? Entonces este es un valor sin duda que lo está haciendo muy bien y que a mí me gusta. Y lo demás, ya digo, hay que esperar a que el IBEX sobre todo pues le dé por recuperar. Si el IBEX es capaz